Bienvenidos a Coincidir. Soy Manuel Rubio del CIDIR Oaxaca y nos es muy grato que estén con nosotros este día. El invitado de hoy en nuestra charla es un amigo que, ya estaba aquí desde que yo llegué. Es la primera oleada de gente que formó el centro. Tenemos 38 años y es los mismos años de antigüedad que tiene mi invitado de hoy. Somos amigos desde hace mucho tiempo, hemos participado en proyectos juntos, ha sido funcionario, en ocasiones hemos coincidido en esas actividades. Es alguien peligroso para encontrárselo en los pasillos, porque cuando nos vemos platicamos horas. Muy buen cantante, buenísimo, es padrísimo viajar con él. Él es contador público, egresado de la ESCA, del Instituto Politécnico Nacional, maestro en administración y profesor de nuestros posgrados, tanto el posgrado en ciencias, en manejo y conservación de recursos naturales, como del posgrado en gestión de proyectos. Para mí es un placer recibir al contador Amado Poblano. Hola Manuel, muchas gracias. Gracias a ti, contador, es un gustazo que estés aquí con nosotros, que estés en Coincidir. Nuestras formaciones no son específicamente de investigación, pero tú formas ahora parte del núcleo de profesores del centro. Así es. ¿Nos podrías platicar muy brevemente cuál es tu actividad docente ahorita en el CIDIR? Claro, con mucho gusto. Bueno, yo soy de formación contador público, ya lo comentó el maestro Rubio. Estudié una maestría en administración y he estudiado algunos diplomados, como 6 o 7 diplomados. En algunos hemos sido compañeros. Sí, sí. Y afortunadamente tuve la suerte de, ya grande, estudiar la maestría de 58 años. Me decidí a estudiar la maestría y también el inglés. Y después de eso un diplomado en docencia del instituto, y por eso estamos aquí en el cuerpo docente de este centro, aquí en Oaxaca. Mi labor docente ha sido en lo que es mi especialidad, ¿verdad? Yo doy algunas materias como formulación de proyectos. Sí, correcto. Productivos, de preferencia, esa es mi especialidad. Y me he metido a otras áreas como es la asignatura de seminarios, o sea, enseñar a los alumnos a realizar, a desarrollar su tesis. Y también en otra que es ante, o sea, formulación de proyectos ex ante, que son proyectos sociales, por un lado, y mi especialidad que es formulación y evaluación de proyectos productivos por el otro. Y realmente en mucho es en lo que hemos coincidido, en esa área, contador. Contador, pero voy a regresarme un poquito a... ¿De dónde es el contador poblano? Nací en Ocotlán, aquí en el estado de Oaxaca. Y aquí estudié mi primaria, mi secundaria. Ocotlán es una ciudad que está, ¿qué será? 30 kilómetros. 30 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Muy bonita, ¿eh? Sí, sí, es agradable. ¿Allí hasta qué edad estuviste, contador? Estuve ya hasta los 14, 15 años. Primaria y secundaria. Y secundaria. ¿Y de ahí? De ahí, afortunadamente, tuve un hermano que vivía en México en esa época, sastre él, mi hermano Roberto, y me invitó también con la petición de mi padre para que me fuera a estudiar, porque estudiar aquí en Oaxaca era más complicado, porque había que viajar todos los días o vivir aquí en Oaxaca. Entonces fue más fácil para mi padre, para la familia, el irme a la Ciudad de México. Y en 1964 emprendí y llegué a la Ciudad de México para estudiar la preparatoria. Contador, a ver, platícame un poquito. Fue un cambio rudo, porque Ocotlán ha de haber sido muy pequeño en esa época, y cambiar a la Ciudad de México, pues no estaba tan fácil. No, era un cambio un poquito drástico. Yo tuve mucha paciencia, siempre fui muy inquieto de niño, de adolescente, me adaptaba. Pero el cambio sí fue un poquito drástico. Llegué a la prepa, estuve en la UNAM un año, en la preparatoria, después ya me cambié al Politécnico. Y ese año aprendí muchas cosas, era yo muy observador y viendo muchas cosas. Tuve la fortuna de tener buenos amigos en la preparatoria y
Pues después presenté el examen en el Instituto Politécnico y afortunadamente, mira, todavía estoy hasta trabajando aquí. Contador, ¿qué recuerdas de tu vida en la infancia en Ocotlán? Pues mira, es un pueblo muy bonito, era muy bonito, muy tranquilo, casi no había automóviles, Manuel. Estudié en una escuela hecha entre adobe y de cantera, tenía alberca y tenía teatro. La alberca ya no. No me digas. Sí, la alberca ya no se usaba porque tenía algunos defectos, pero el teatro sí, con foro, con apuntador, era muy bonita la escuela y hecha de cantera con unos pilares hermosos y unos corredores preciosos. Y teníamos 4 patios para jugar a la hora del recreo. 2 patios eran para las niñas y 2 patios para los hombres. No podía uno estar juntos, pues hombres y mujeres, a la hora del recreo. Debe haber sido muy grande. Era grande, aproximadamente una manzana, diría yo, de una cuadra de a lo mejor de 100 y tantos metros. Por ahí. A ver, voy a insistir, ¿tu casa de qué tamaño era en Ocotlán? Mi casa era donde yo vivía. Media manzana. Pues tenía de media manzana, diríamos, un poquito más chiquita. Pero insisto en estas preguntas porque cuando te fuiste a México seguramente vivías en un departamento. Sí, llegué a un departamento muy pequeñito de 2 cuartos, una cocina y un pequeño baño, así es. Yo creo que ahí estaba lo más difícil, ¿no? Pues no te creas, mi hermano era sastre y un cuarto lo usábamos como recámara y el otro tenía mi hermano su taller de sastrería. Válgame Dios. Yo ahí fui aprendiz y le ayudé, soy un poco sastre, Manuel. ¿En serio? Aprendí un poco a hacer pantalones y a hacer varias piezas de los trajes. Mi hermano trabajó en una sastrería muy importante de un español, donde le hacía ropa. Él era maquilador, no veía a los clientes. A veces los veía uno, a mí me tocó ver, pero hacía trajes para gente muy famosa, para López Mateos, para Carlos Arruza, para Pedro Vargas, y entonces por mis manos pasaban muchos de esos trajes y mucha ropa de ellos, cordobesas para Carlos Arruza, y cosas de ese tipo que a mí me llenaban de emoción y de satisfacción, aunque realmente no veía uno a estas gentes, porque mi hermano era el maquilador, pero yo hacía las mangas de esos trajes, basteaba las solapas y otras cosas que le ayudaba. ¿Tu adolescencia entonces ocurrió entre ese taller, entre que entraste a la vocacional? Así es, un año en la prepa y posteriormente en 1965 entré a la vocacional de Ciencias Sociales, una escuela muy bonita que fue la antigua Escuela Libre de Comercio que fundó Benito Juárez. Tuve la suerte de estar ahí, Manuel. Sí, porque la ESCA es incluso más antigua que el propio Politécnico, por así decirlo. Y posteriormente pues ya estudié en esa vocacional. Desde Benito Juárez viene esa escuela. Que está en la Ciudadela. Y posteriormente ya me fui a la ESCA. Allí en la Ciudadela era un ambiente muy bonito porque está la Plaza de Armas de lo que fue muy importante en la historia de nuestro país, en la decena trágica y todas esas Ciudadela. cosas. Así es, la Ciudadela. ¿En qué momento decides ser contador? Fíjate que ahí yo me fui con la idea de mi pueblo de tal vez estudiar leyes, pero ya estando en la preparatoria en la UNAM, tuve buenos amigos y tenía un amigo judío que su padre tenía maquiladoras en la calle de Correo Mayor, allá en México. Okay. Y me volví muy amigo de él y él me orientaba y me decía, mira, poblanito, tú debes estudiar una carrera porque necesitas lana y tu familia también, en la cual a lo mejor tengas que trabajar luego y ganes. ¿Por qué no estudias para contador? Porque yo traía la idea de estudiar leyes. Pero platicándole de mi infancia a este amigo, le platicaba mucho de lo que hacía en el pueblo. Y en el pueblo desde muy pequeño ayudaba a mi padre que tenía... Mi padre fue primero campesino, después fue dependiente, empleado de tiendas. Sí. Y después se volvió comerciante. Al ser comerciante, pues ya le ayudábamos todos. Y aprendí mucho con él porque yo vendía con él, compraba, pesaba, depositaba. No había bancos en esa época en el pueblo, pero guardábamos y teníamos que entregar cuentas a los que nos vendían las semillas. Y como daba crédito mi papá a pequeños gente que usaba las semillas, pues anotaba yo, daba crédito, cobraba,
Tú llevabas la contabilidad. Era yo prácticamente el contador de mi papá en pequeñito, se puede decir. Entonces yo le platicaba a este amigo, me dice, estudia para contador. Y esa fue una de las ideas por la cual después me cambié y busqué la vocacional de Ciencias Sociales para estudiar contaduría, Manuel. Así fue, muy bonito. Tú has tenido muchas actividades, pero si no hubieras sido contador, ¿qué hubieras sido? No lo sé, Manuel. He hecho muchas cosas profesionalmente. No sé si quieres que te comente algunas. Sí, pero ¿tu gusto hubiera estado por alguna otra carrera o eso no lo tenías tan definido? Yo creo que hubiera buscado un negocio, Manuel. Un negocio. Yo creo que hubiera buscado un pequeño negocio. Pero efectivamente tú has tenido muchas actividades profesionales. Sí. Platícame de algunas de ellas. Bueno, mira, cuando menos enuméramelas, porque has estado en todos lados. Sí, mira, trabajé en dos despachos de contadores públicos, uno importante en la Ciudad de México. Okay. Y tuve actividad de supervisión de contabilidades y de hacer pequeñas auditorías en Tlalnepantla y en Naucalpan, lo que es el Estado de México en la zona industrial, y en el Distrito Federal. Trabajé en Berkel de México antes, una empresa transnacional que venían todos los equipos y se hacían básculas para camión y para tráiler. Ok, sí, una empresa grande, importante. Posteriormente tuve otros trabajos y posteriormente llegué a un centro de investigación, el CENPAI, Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos Avanzados de la Educación. Este centro trajo a México los sistemas abiertos de enseñanza, primaria, secundaria y preparatoria abierta. Tuve la suerte de estar ahí en la Torre de Insurgentes, en Insurgentes 1480, y trabajé ahí con la coordinadora de esta institución, era la nuera del presidente Echeverría en esa época, la doctora Rosa Luz Alegría. Y ahí estuve 5 años trabajando, Manuel, también. Posteriormente me enfermé porque era mucha la presión y me enfermé de los nervios y decidí regresar a Oaxaca. Y me puse a trabajar y otra vez a picar piedra, por decirlo así. Y tuve otros trabajos importantes aquí en Oaxaca. Fui ejecutivo de promoción y subgerente de Banobras. Aquí en Oaxaca. Yo ahí te conocí. Y tuve algunos otros pequeños negocios. Siempre me ha gustado comprar y vender cosas. Pero estuviste en una televisora, contador. Cuando trabajé en el CENPAI, fui administrador de Canal 8 de Monterrey, pero no permanente, sino más bien íbamos a hacer revisiones de la Ciudad de México a Monterrey y estábamos ahí algunas temporaditas trabajando en Monterrey, en el Canal 8 de Monterrey, que ahora es una repetidora de Canal 13. Bueno, ya se habrán dado cuenta que el contador ha andado por todos lados. Algo de experiencia, Manuel. Contador, quiero irme a un lado más, tanto más personal, más de tus gustos. ¿Qué es lo que a ti te apasiona hacer? Eso, lo que actualmente hago, Manuel. Me gusta mucho el deporte, jugué mucho fútbol. Sí. Desde pequeñito, en la primaria jugué béisbol y era yo catcher. Lo que sí no desarrollé mucho, soy bajo de estatura y nunca tuve buen brazo, pero llegué a jugar en los campos de Ciudad Universitaria béisbol, ahí había unos campos muy bonitos. Y jugué fútbol, inclusive en Zacatenco llegué a jugar fútbol en los campos de fútbol. ¿Lo sigues haciendo? Ya no, porque ya mi edad ya no responde el cuerpo. Sí sigo cascareando, pero ya solo con 1 o 2 gentes nada más. Y me apasionan muchas cosas. Ya de grande me ha apasionado la historia de México, la historia universal. Actualmente me leo cuando menos 2 libros al mes, Manuel, ni yo me lo creo, porque antes no era lector. No sé si seas lector o no, pero siempre has sido una persona que tiene temas de conversación muy variados. Me gusta mucho y eso es lo que hago actualmente, y desde luego ahora con la pandemia pues no he estado encerrado entre el estrés, la preocupación y estas cosas. Ha sido complicado, sin embargo ya casi nos acostumbramos. Yo me iba a jubilar 1 año antes de la pandemia y dije voy a esperarme 1 o 2 años más, y mira, ya casi paso la pandemia y todavía estamos aquí. ¿Qué es lo que al contador poblano lo pone contento? Que esté bien mi familia, Manuel. Y que estén bien la gente que conozco. Okay. Eso es lo que me gusta. ¿Hay algo que te ponga triste?
Pues sí, me pone triste lo que pone triste a todo mundo, Manuel, cuando hay pérdidas, la delincuencia y todo lo que pasa en nuestro país actualmente. Ya a veces no me gusta ver televisión porque está uno viendo pura nota amarilla o roja y es complicado. Eso me lleva a la mejor parte de la respuesta a la otra pregunta. ¿Qué te enoja? Me enoja. Porque eres una persona no eres una persona explosiva, eres una persona medida. Bueno, así te conocemos. Bueno, sí, parte de ese asunto que estás comentando me ha causado algunos problemas. No soy precisamente complaciente, pero cuando no te respondes y tu cuerpo siente, te enfermas, Manuel. Te quedas con... Si se queda uno con esos, pues no son corajes o esa insatisfacción, ajá, y entonces tu cuerpo se somatiza. Okay. Y te empiezas a sentir mal en algunas cosas. Ya lo superé, Manuel. Debo decirte que muchos años visité al psicólogo, al psiquiatra, al neurólogo, bueno, y me fue muy bien. Qué bueno. Afortunadamente. Qué bueno. Contador, tú has vivido 1000 cosas dentro del centro porque si no, bien no llegaste con el grupo formador, el grupo de los que nosotros le decimos los fundadores del CIDIR, llegaste creo que unos meses después. Así es, efectivamente, 6 meses después. 6 meses después. Llegué, sí. Pero fue una temporada en la que estuvo llegando junto contigo otra gente. En todo este tiempo, ¿qué anécdotas recuerdas o qué anécdota nos podrías compartir? Pues muchas. Cuando llegué al CIDIR a trabajar, pues había muchas deficiencias y nos faltaban muchas cosas. Nos faltaban muchas cosas. Sin embargo, pues así se hacen también las cosas. Lo que me acuerdo mucho es de que cuando nos cambiamos de la ciudad de Oaxaca aquí a donde estamos actualmente, sí, había solamente un edificio y estábamos hechos bolas. Y entonces no teníamos ni dinero para poder transportarnos, entonces le pedí a mi hermano, que eran fleteros y camioneros, a que nos hiciera el favor hizo 2 viajes de muebles, gratis, trayendo los muebles de allá a este centro. No sabía eso. Eso me gustó mucho en esa época, Manuel. Bueno, sí deben saber, y seguramente es algo común en los centros foráneos, centros como los nuestros, que muchas cosas se hicieron en su momento a pulmón de los que estábamos ahí. Así es. Como lo cuenta el contador poblano, traer, no es raro eso, yo no lo sabía, pero ahorita me entero, pero muchos de los árboles del centro los sembramos por tequio Así es. Y ese tipo de cosas. Contador, bueno, esta pregunta no es exclusivamente de nuestro ámbito laboral o académico. Pero dime, ¿cuál crees que ha sido tu peor metida de pata en la vida? O mejor metida de pata. Como ¿En la vida? En la vida, como en lo que tú me quieras compartir. Bueno, mira, en mis trabajos, trabajé en una empresa donde omití algunas cosas y no orienté bien al dueño, pero era por falta de experiencia, Manuel. Y eso a veces me acuerdo y hasta lo sueño. ¿Todavía? Sí, a veces. Y eso fue hace 40 y tantos años. Y las que cometí aquí en el CIDIR, pues no fueron graves, ni mucho menos, nunca han sido graves, pero tuve muchas experiencias porque fui funcionario como 14, 16 años. Digo, sí, no, entre uno y otro cargo. Entre uno y otro cargo, entonces, no, estoy muy a gusto con eso, no he tenido problemas serios ni difíciles en ese aspecto. Contador, ¿hay alguien a quien a ti te hubiera gustado conocer? Pues me hubiera gustado conocer a mucha gente, ajá, pero porque, mira, tuve la oportunidad de acercarme con Enestrosa, con este señor. Don Andrés Enestrosa. Con Andrés Enestrosa, porque mi hija cantaba en un coro que se llamaba el coro Andrés Enestrosa en la primaria, ajá, y yo la llevaba y lo veía, lo saludaba, y nunca se me ocurrió decirle que quería ser su amigo o que quería platicar con él, y así tal vez pudo haber pasado con otras gentes. Sí. ¿Hay alguien en especial que te hubiera gustado conocer? Pues una vez fui por casualidad a la casa de Echeverría cuando era presidente, en otra ocasión fue a la casa de la doctora y también estuve en la casa de López Portillo. Sí, a López Portillo lo saludé, al presidente Echeverría no, nada más estuvimos ahí haciendo algunas cosas que fuimos a hacer.
Pero tuve mucha suerte en ese aspecto, Manuel. Me moví bien, me gustaba lo que yo hacía, Manuel. Bueno, el auditorio que nos está viendo o ve el programa, muchos de nuestra edad son nombres absolutamente comunes. Pero para todos los muchachos, métanse a Historia de México y ahí encontrarán algunos de estos nombres, ¿no? Porque para ellos ya algunos de estos nombres ya no son comunes, ¿eh? Claro. Contador, una pregunta muy importante, fíjate. ¿Alguna vez para ti fue problema no haber sido guapo? No, jamás, no. Nunca fue problema para mí ni ser bajo de estatura. Fíjate que, porque mido unos 56, Manuel, nunca fue, y al contrario jugué vóley, básquet, béisbol, fútbol, y nunca fue problema. Y en la vida cotidiana tampoco, yo no me causó nunca ningún problema, eso no, jamás. Debo decirles a todos los amigos que como ven al contador poblano, así te he visto los últimos 30 años, 20 años, te ves igualito. Pues ya estoy aquí, canosito, pero aquí andamos. Aquí andamos. Contador, platicando un poco de cosas de ciencia, de lo que es nuestra labor cotidiana, ¿tú crees en la ciencia? Sí, claro que sí, Manuel, ¿Sí? Es necesaria, muy necesaria. Tardé un poquito en asimilar este asunto porque a veces llega uno a trabajar donde te dan trabajo y donde satisfaces tus necesidades que tienes de trabajo. Ok, eso es muy importante. Eso o sea, es muy no importante. siempre el camino del No. que está en ciencia es porque iba para allá. He tenido suerte, Manuel, y he aprovechado muchas oportunidades que se me han presentado, porque a todo mundo se les presenta. Y medité mucho de esto y poco a poco fui dándome cuenta de lo importante que es la ciencia, la tecnología y todo lo que ahora cotidianamente lo leemos, lo estudiamos, lo vemos, lo enseñamos en algunas ocasiones. Y pues es muy importante. Yo recuerdo mucho, y para mí fue muy importante cuando me enteré hace muchos años que Nostradamus descubrió el asunto porque se estaban muriendo, y Nostradamus pues descubrió que eran bacterias las que causaban la muerte cuando las epidemias de esa época, ¿no? Entonces eso a mí me sacudió hace muchos años y entonces recuerdo mucho este asunto, Manuel. ¿Te movió ese personaje? Me movió, así es. Contador, tú y yo hemos platicado mucho de estas cosas, pero tu punto de vista, ¿qué imagen crees que tiene la sociedad de la ciencia y de los científicos? ¿De la ciencia y de qué? ¿O de los científicos? Y de los científicos. Pues mira, en la actualidad ya cuando se pone uno a estudiar al respecto, se da uno cuenta que el dinero que le destina el gobierno mexicano a la ciencia y a la tecnología es muy poco. Uh-huh. Y en otros países es una parte importante del Producto Interno Bruto. Y entonces nos damos cuenta que estamos escasos en el desarrollo de ciencia, no hacemos maquinaria pesada, aparte por los convenios que se firmaron con los americanos y cuando nos agarraron con esos problemas que siempre hemos tenido, ¿verdad? Ajá. ¿Te refieres a los tratados de Bucareli? De Bucareli y otros, cuando perdimos la mitad de nuestro territorio, más de la mitad, etcétera, ¿verdad? Entonces me ha movido y sí creo yo en la ciencia y en todo lo que es lo científico, Manuel, porque es indispensable y necesario. ¿Tú crees que la sociedad, la gente común, entiende lo que hacemos o somos una especie de bichos raros todavía? Yo creo que es un poquito, somos una especie de bichos raros, no toda la gente lo entiende. Sí, mira, ahora ya está más educada la gente. Cuando yo era niño, tenía un tío que había sido migrante, mi padre también fue migrante en los años 50 en Estados Unidos, y me platicaba muchas cosas y me decía, fíjate que en 1930, en 1920 por ahí, el 80% de los mexicanos eran analfabeta. Entonces estas cosas que me manejaba ese tío, a mí me preocupaban o me ponían a pensar más bien. No sabía leer nuestra gente cuando Lázaro Cárdenas era presidente. Sí. Entonces, pues eso también me hizo a mí inquieto. Era yo muy latoso cuando era niño y adolescente, Manuel. Y me hizo inquieto, siempre me metía, tenía amigos por todos lados y andaba por todos lados. En este mundo de la academia, ¿para ti cuál ha sido tu mayor satisfacción?
Pues como yo nunca pensé en ser investigador y no lo soy, más bien participo en actividades de investigación y en la actualidad participo en actividades de docencia por mi especialidad. He tenido varias satisfacciones, he participado en algunos proyectos importantes después de tantos años y se da uno cuenta de que sí pueden hacer la investigación y me he formado en diferentes aspectos. Ahora cuando me toca participar en la asignatura de seminario, me regocijo mucho tratando de enseñar ahora con el nuevo modelo educativo del instituto, donde es base el aprendizaje, no la enseñanza. Y entonces ahí puede uno desarrollarse de una manera importante. ¿Tú crees que los maestros acabamos a veces aprendiendo más de lo que enseñamos? Sí, regularmente se aprende mucho. Yo en estos pocos años, tengo 10 años aproximadamente que inicié dando clase, con la oportunidad que me dieron los doctores de La Paz y la maestra Domínguez, porque las primeras veces me presentaba yo al grupo y hasta el estómago se me volteaba, Manuel, pero me fui acostumbrando y sí aprende uno mucho y tiene uno la necesidad de investigar más porque se ofrecen muchas cosas en la clase y tiene uno que ponerse a estudiar, leer y aprender otras cosas como conocimientos transversales que son muy necesarias. Contador, el rol del maestro ha cambiado. Sí, definitivamente ha cambiado. Y por la etapa que nos ha tocado, a ambos nos hemos visto involucrados en este cambio. ¿Tú crees que estamos preparados para este cambio? Pues ya lo hemos estado ejerciendo, Manuel, este cambio. Jamás pensamos que pudiera haber un presidente como el que ahora tenemos, que ha hecho los cambios que se han realizado y que ya conocemos. Sin embargo, pues todavía falta mucho porque la crítica puede ser importante y puede mejorarse este asunto. Okay. Pero esos cambios yo creo que lo esperaba el país después de tener unas autoridades durante tantos años y con las que ya conocemos. Sí, y que no nos los hemos quitado. Ya, efectivamente, que nos los vamos quitando poco a poco, que es el primer intento grande de quitarnos. La revolución quitó muchos problemas. Bueno, primero después de la conquista y la liberación, la independencia, después la revolución y las que a este señor le llama, bueno, el presidente actual le llama las transformaciones, ahora pues está tratando, yo lo veo bien, esperemos que esto se desarrolle bien y podamos mejorar. Contador, tú tienes, ya lo había comentado, un área de formación muy administrativa, mucha contabilidad, números y cosas así. Sin embargo, en el tipo de materias que normalmente tenemos en nuestros posgrados, a veces no se abordaba mucho estas cuestiones. Y tú entras, si mal no lo recuerdo, con estas cuestiones de los proyectos, evaluación de proyectos, la formulación de proyectos. ¿Qué tan importante crees que sea, desde tu punto de vista, incluir estos temas en los muchachos que se forman en áreas de ciencia? No precisamente ni empresariales, ni administrativas, ni contables, mucho menos. Yo considero que es importante. ¿Tu experiencia qué te dice? Es muy importante lo que estás comentando, Manuel. Mira, a todos mis alumnos en este centro, yo trato de inducirlos a que se eduquen un poquito en la capacitación empresarial, porque la mayor parte de carreras que dan nuestras universidades cumple con los perfiles que están estudiando los estudiantes, pero les hacen falta en muchas partes el área administrativa, ¿sí? La educación empresarial. Entonces los muchachos salen, terminan cualquier carrera, arquitectura, la que tú quieras, abogado, y no saben nada ni entienden muchas cosas de lo que es la administración, lo que es la planeación, lo que es el pagar impuestos, lo que es la derrama económica, lo que es la economía y los sistemas económicos de un país que son tan importantes. Hace falta mucho esa preparación. Yo ejerzo un poquito de esto en mi materia, saliéndome un poquito de la currícula que marca, primero porque esto es haciendo una evaluación al iniciar clases y después los introduzco para que puedan ellos tomar con cariño estas asignaturas, dándoles
un poquito de capacitación en aspectos de mercado, en aspectos de planta y equipo para fabricar cosas y en aspectos financieros de lo que es un pequeño negocio o un negocio mediano. Contador, me refiero al maestro poblano como contador porque es como cotidianamente nos hablamos, pero la empleabilidad en estos tiempos no es la misma que sucedía en nuestras épocas. En nuestras épocas era relativamente fácil con una carrera aspirar a tener un empleo, un cargo dentro de instituciones, el gobierno o empresas. Los jóvenes se enfrentan ahora a una realidad muy distinta. No es suficiente a veces tener una carrera ni un posgrado. Las ofertas laborales son un tanto más limitadas, son diferentes y ya no se puede depender a veces de un empleo. Tú estando como profesor de los posgrados, ¿qué opinas de esto que yo te estoy diciendo? Que es una opinión personal. Sí, es una opinión personal, pero basada en tu experiencia, Manuel, y tienes un ojo muy interesante porque ves las cosas con claridad. También son de las cosas que yo trato con los alumnos. Todos mis alumnos saben que deben tener una, dos o más alternativas de empleo, porque traen perfiles con una licenciatura y están estudiando una maestría. Pero esa maestría tampoco les va a solucionar el problema y entonces tienen que capacitarse en otros aspectos. Y yo también ejerzo un poquitito de esas inquietudes con ellos y trato de darles algunos conocimientos transversales de lo que son la vida práctica y lo que necesitamos, conocimientos para la vida realmente, de lo que vamos a enfrentarnos. Eres un abogado, eres un arquitecto, y no sabes qué cumplir con tus obligaciones de la Ley Federal de Trabajo, con las obligaciones fiscales, con las obligaciones, laborales, civiles y mercantiles, entonces te hace falta capacitación, Manuel. Entonces es muy importante esa capacitación que sea más integral en todas las carreras que hay en nuestro país. Necesita ser más integral. Si yo te hiciera una pregunta para finalizar este bloque de preguntas de ciencia, ¿la ciencia es lo más importante en la vida? Depende de en qué situación te encuentres, ¿verdad? Sí. Puede ser lo más importante o podemos no hacerle caso, depende. En épocas de pandemia, en épocas de temblores, en épocas del cambio climático, donde ahora se inunda por todos lados, donde hay tanta delincuencia y todo, pues ya este tipo de cosas ya trata uno de luchar por la sobrevivencia y tener lo más necesario. Pero sigue siendo importante, siempre muy importante, porque es de las cosas más importantes que hay. Poder desarrollarse, conocer el mundo y poder vivir en él y siempre aportar algo, Manuel. Ese término conocer, el conocimiento es, lo he comentado en otros momentos, es la gran aventura del ser humano. Ahí no se acaban las cosas. Contador, fíjate que hay algunas preguntas que no sabíamos en qué sección poner y las dejamos como una pregunta sorpresa. Entonces te voy a pedir que escojas un papelito y me lo des. El que quieras, no le busques mucho, de todos modos no te vas a escapar. Claro. En los últimos 4 años, ¿cuál ha sido tu peor día y cuál tu mejor día? Pues como mejor día tengo muchos, Manuel. Las satisfacciones que de todos los días. Y mi peor día es cuando algún ser familiar está enfermo o tenemos deficiencias o no hacemos bien las cosas. Sí, porque las sentimos, Manuel. Eso es cotidiano también. Okay. No se puede decir el mejor o el peor porque eso es una cotidianidad. De repente no nos salen las cosas bien y nos sentimos frustrados, tristes, estresados, y de repente nos salen las cosas bien y nos sentimos contentos. Pero en general, pues yo no me puedo quejar. La vida ha sido muy hermosa conmigo. He tenido muchas satisfacciones en el aspecto de lograr cosas, y también he tenido mis bemoles, ¿no? Pero no ha pasado a mayores. Yo creo que eso es lo importante.
¿Te consideras una persona optimista? Sí, yo trato de sacar las cosas adelante. Creo que me va mejor cuando me enfrento a los problemas que cuando estoy preocupado. No me gusta preocuparme, sin embargo soy preocupón, pero cuando ya me enfrento a lo que tengo que enfrentarme, afortunadamente creo que logro salir bien. Como se dice por ahí, la acción cura el miedo. Así es, sí, señor. Contador, tengo una serie de preguntas. Lo primero que se te venga a la cabeza, una palabra si es necesario. O muy concreta. ¿Cuál es tu libro favorito? De historia, man. Lo que sea de historia. La historia de mi país. Ok. ¿Qué prefieres, series o películas? Películas. ¿Alguna en especial? Hay muchas, Manuel. Me enseñan mucho las películas. Ahorita vamos a eso. Okay. ¿Tu deporte favorito? Pues es el fútbol, el béisbol. Me gusta mucho. El tenis, jugué tenis, Manuel, también. ¿América o Pumas? Pumas. Pumas. ¿Qué no has hecho en la vida? No he viajado, Manuel. Conozco el país relativamente bien, pero no he salido del país. Eso no he hecho. ¿Tu comida favorita? Me gusta la comida mexicana y la francesa, Manuel. Me gusta la comida francesa. Exigente de paladar. ¿Tienes algún hobby? Pues actualmente leo. Yo creo que eso es lo que actualmente hago. Y me gusta construir, Manuel. Me gusta mucho la ingeniería civil y me he dedicado a construir cosas. Es un terrateniente el contador, pero eso lo vamos a ver en otra entrevista. Contador, mascotas. Pues los perros que le gustan a mi mujer y a mis hijas. ¿Y a ti? También. Sí. Cuando era niño tuve mis mascotas bonitas, corrientes, pero eran hermosas, man. ¿Algún lugar donde te gustaría vivir? Pues he estado tentado de vivir en Quintana Roo, Manuel, en Playa del Carmen. Ahí tengo una hija que vive ahí y de repente me dan ganas de irme a vivir ahí, pero no lo he decidido. Contador, ¿mientes? No, casi no, Manuel, porque mira, a veces es parte de... Casi no. Pero casi no, las mentiras no. ¿Qué preguntas crees que me faltó hacerte? Pues tal vez las hiciste, pero a lo mejor no me explayé yo. El cambio de mi pueblo a la Ciudad de México. Y ese cambio para mí fue importante. Sufrí un poquito, bueno, entre paréntesis, ¿verdad? Pero me gustó mucho porque me fui dando cuenta de muchas cosas. Fui descubriendo cosas solo, Manuel. Estudié un año en el barrio universitario en la Ciudad de México. Estaba la prepa 1, la prepa 2, la prepa 7, el Zócalo a 2 cuadras, algunos boliches que estaban en el centro, en la calle de Tacuba. Entonces para mí fue un descubrimiento cuando llegué a Ciudad Universitaria a visitar, fue muy importante. Y visitar después Zacatenco, cuando llegué a México. Para mí eso fueron cosas importantes, ver una ciudad donde se estudiaba, donde estaba una universidad, ciudad universitaria. Contador, en entrevistas como esta, pero en pláticas con amigos, mucha gente hemos tenido que viajar por estudiar. No es como ahora, que ya hay más oferta de universidades. Muchas veces le damos una connotación de sufrimiento. Uh-huh. ¿Tú crees que realmente hay sufrimiento? No, yo creo que no. Hay limitaciones, Manuel. Limitaciones. Pero no sufrimiento. Yo viajaba en ADO en esas épocas, porque cada que había vacaciones venía a mi pueblo a disfrutar de mi pueblo. Y muchas veces viajé en tren, Manuel. Era muy incómodo, pero era bonito. Muy bonito. Sí. En ese tiempo deben entender que nosotros hacíamos 11 horas prácticamente de la Ciudad de México a Oaxaca. Sí. Entonces, ¿tú no le das esa connotación de sufrimiento a ese cambio? Hay muchas limitaciones, pero sufrimiento no creo, porque yo creo que se puede uno superar y debe uno de superarse, porque esas pruebas, el individuo tiene la capacidad de razonar. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy así? ¿Voy a reaccionar? ¿Qué debo de hacer? Y nos hace falta mucho preparar a nuestra gente en esto, sobre todo a gente de escasos recursos, Manuel, que tiene que tomar decisiones. Yo fui de familia de escasos recursos,
pero mi padre fue tremendo y siempre nos indujo a trabajar. Yo trabajé mucho con mi padre y le ayudaba en muchas cosas. A mis hermanos, hasta sastre, fui un poco sastre, como ya te platiqué, y eso me dio alternativas, Manuel. Cuando iba a la escuela, les arreglaba los pantalones a mis compañeros y siempre sacaba mi dinero adicional, Manuel, porque sabía de eso, ¿sí? Les arreglaba de las piernas, los pantalones, etcétera, etcétera. Y entonces yo creo que necesito unas alternativas. ¿Crees que ese mundo de los oficios se ha perdido? Sí, se ha perdido, se ha demeritado mucho. Los jóvenes creo que ya no lo ven como una alternativa. No les interesa, y el problema es de que todos queremos o todos quieren en la actualidad pues lo mejor, pero no es posible. Debe de haber lo que siempre se ha necesitado: sastres, carpinteros, zapateros y todo lo que sabes, que lo sigue habiendo. Ahora es más caro, sin embargo lo sigue habiendo, Manuel, porque ese trabajo ahora es mucho más caro. Llamas al plomero, llamas al eléctrico y te cobra caro, pero te arregla las cosas. Sí. Contador, ¿por qué aceptaste esta entrevista? Porque me gustó la idea, Manuel, de poder decir. Yo te pregunté de qué se trata. Pues mira, es una entrevista informal, sin guión, y me gustó la idea. Y aquí estoy porque tal vez pueda servir para algo, Manuel. Seguramente va a servir para que te conozcan mucho mejor tus Cuando alumnos. menos. Y sepamos, conozcamos todos la historia de nosotros mismos. Claro que es importante. Que a veces por la lejanía ya no lo hacemos. ¿Cuáles serían tus últimas palabras en esta entrevista, contador? Hijo, agradecerte, Manuel Rubio. Nada que agradecer. Al verme solicitado esto, aceptado, muchas gracias a la institución. Quiero mucho a mi institución, Manuel, porque además de que estudié en ella, debo decirte que cuando estudiaba en la vocacional había un director oaxaqueño del Istmo y nos daba vales para comer, y entonces íbamos a pedirle vales, los oaxaqueños, le daba vales a los oaxaqueños, y con ese pues íbamos a comer. Había 2 o 3 restaurantes cerca de la escuela y nos daba para la comida, Manuel. Pero son vales que él financiaba, entonces. No, yo creo que el instituto. Ok. Yo creo que el instituto tenía esa, porque el Politécnico ha sido siempre así, Manuel. Antes fue internado y después Correcto. siempre ha apoyado a sus estudiantes más necesitados. Entonces yo muchas veces fui y me daban 2 o 3 valecitos para 2 o 3 días, entonces era yo muy feliz, Manuel, porque comía muy bien. Contador, ¿dónde te puede encontrar la gente que quisiera Aquí en este contacto? centro, aquí estoy a sus horas, aquí trabajo, esperemos ya regresar en breve, y pues en mi domicilio, Manuel. Si entran a la página del CIDIR, ahí está los datos de todos los investigadores, bueno, cuando menos de la mayoría, y ahí encuentran... Inclusive a mí, yo mismo me sorprendí un día, dije, me buscaba un pariente, y dice, mira, no sé cómo te fui a encontrar, pero yo puse en el Google Amado Poblano Vázquez, y que me mandan al CIDIR, de ahí al CIDIR, y ya te localicé. Entonces, qué importante es eso, Manuel. Muy importante, y es otro tiempo, contador. Así es. Contador, fue un placer tenerte en esta charla, se nos fue el tiempo como agua. Ojalá podamos tenerte en otros espacios y en otros momentos para seguir hablando de esas cosas que de todos modos seguimos hablando en los pasillos. Así es. Te agradezco mucho a ti, muchas gracias por el tiempo, por la dedicación y por haberte fijado en mí, Manuel. Muchas gracias. No, al contrario. A esta gran institución. Amigos, nos vemos en el próximo Coincidir.